fin de semana, Enrique pretende retornar a su ciudad natal luego de una larga semana de trabajo y decide tomar un autobús para el viaje de 7 horas. En la entrada de la terminal, un oficial decide realizarle una requisa de rutina. Sin más opción que acceder, Enrique espera que el oficial termine el procedimiento y continúa su camino. Algo molesto por el innecesario contacto físico, se acerca a la boletería. Solicita un boleto, pero el último asiento del autobús que está por salir había sido vendido hace unos minutos. Con la poca paciencia que le queda, compra un boleto para el siguiente autobús, espera su salida y viaja de regreso a casa. A mitad del trayecto, Enrique observa la neblina cubriendo parte del camino, una ambulancia al costado de la vía y el autobús que no tomó, en el fondo de un precipicio. Enrique era mi padre, y si aquel oficial hubiera escogido a cualquier otro malaventurado en su lugar, él estaría muerto. Yo no existiría. Este video no existiría. El simple hecho de que aquel oficial haya visto algo sospechoso en el bigote de mi padre cambió su destino y el de toda su descendencia. Este acontecimiento fue el resultado del efecto mariposa, una manifestación de la teoría del caos. Luego de que Sir Isaac Newton, en 1687, publicara sus leyes de movimiento y gravedad universal, el universo entero parecía predecible. Podíamos conocer la posición exacta de cada planeta, predecir la aparición de cometas. Sus ecuaciones mostraron que mientras se sepa el estado inicial de un objeto, se puede predecir su futuro. Laplace llevó más allá esta idea. Imaginemos que existe un ente omnipresente que conoce el estado actual de todo lo que existe, la posición exacta de cada partícula del universo, su velocidad, su momento y cómo interactúan entre sí. Si este ente pudiera de alguna manera procesar toda esta información, entonces el futuro, así como el pasado, se volvería presente frente a sus ojos. El destino de toda la realidad ya estaría escrito. Esto es, el determinismo total. Y parecería ser lo más lógico. Pero con el tiempo, los físicos empezaron a dudar de esta idea, y aunque actualmente la mecánica cuántica ha demostrado lo aleatorio que puede ser el comportamiento de la materia a niveles subatómicos, no fue hasta 1961 que un meteorólogo hizo de la teoría del caos algo demostrable. Edward Lorenz trabajaba en un modelo de simulación básico para predecir el clima. En sus ecuaciones, utilizó variables como humedad, temperatura, dirección del viento, etc. El computador imprimía los resultados en filas de 12 variables, en donde cada fila representaba un rango de días transcurridos en la simulación. En cierta ocasión, Edward decidió repetir una simulación anterior y comprobar ciertos datos. Para ahorrar tiempo, detuvo el computador, ingresó manualmente los valores impresos y volvió a ponerlo en marcha. Fue por un café. Y al volver, se dio cuenta que el resultado era completamente distinto al obtenido anteriormente. El computador había simulado unos 2 meses de clima. Al principio los valores parecían comportarse igual, pero rápidamente empezaron a mostrar un clima completamente distinto al de la simulación anterior. Edward pensó que se trataba de alguna avería del computador, pero al cabo de un rato, se percató que el computador utilizaba cifras de 6 decimales para el cálculo, pero al imprimirse, eran redondeados a 3. Al haber ingresado los valores de las condiciones iniciales con 3 decimales en lugar de 6, una diferencia equivalente a una gota de sangre menos en tu cuerpo, generó un clima completamente distinto. Esto era el caos. Edward dedujo que habría otros sistemas en donde el cambio más insignificante en las condiciones iniciales podría causar un efecto enorme a largo plazo, que el aleteo de una mariposa en Brasil podría provocar un tornado en Texas. Si un pequeño error de redondeo puede ser la diferencia entre soles y lluvias, la más simple de las acciones podría afectar por completo la vida de una persona. Cuando pensamos en toda esta conexión de causas y efectos que van surgiendo, se vuelve más palpable la idea de que no tenemos el control real de lo que sucede en nuestras vidas, pero sin embargo, podemos cambiarlo todo sin siquiera darnos cuenta. Cuando intentamos entender el porqué de las cosas que suceden, nuestros cerebros hacen algo interesante: reconocer patrones. Antes, nos convenía más el detectar patrones aunque en realidad estos no existan. Imagina que eres un elegante humano prehistórico. Sales a recolectar un poco como un día cualquiera y notas que a unos 30 metros, la hierba se mueve levemente. Tal vez solo sea el viento, piensas. O tal vez sea el dientes de sable que le arrancó la garganta a tu primo. Piensas. Si decides que solo es el viento, continúas y resulta que sí era el dientes de sable, mueres. Pero si interpretas de más ese patrón y decides no arriesgarte, aunque tal vez en verdad solo sea el viento, aún así sobrevives. En consecuencia, nuestros cerebros, gracias a la supervivencia del más sensato, han desarrollado esta costumbre de detectar patrones incluso cuando estos no existan, lo que hace que cuando algún evento en específico nos pasa, tratemos de buscarle un significado o una razón, cuando en realidad un manojo de causas y efectos han provocado que simplemente pasen. Aunque el caos pareciera ser aleatorio, no lo es. La casi totalidad de eventos en el universo siguen teniendo su causa y su efecto. Y aunque en sistemas caóticos como tu vida, por ejemplo, todo pareciera no tener sentido,
Estos sistemas siguen patrones hacia puntos atractores en específico, y en el caso de las ecuaciones de Edward, estos patrones tomaron la forma de una mariposa. Pero dirás, a ver, si acaso un pequeño cambio puede alterar toda mi realidad, ¿por qué siento que mi vida es cada vez más igual? Hay una manera de entenderlo en los eventos del día a día, y es a través de los conceptos de convergencia y contingencia. Cuando existe un cierto orden en acontecimientos que parecieran funcionar de una manera determinada, simplemente porque parecieran funcionar bien así, y aunque existan pequeños cambios o variaciones, eventualmente se llegue a un resultado muy similar, lo llamamos convergencia. Por otro lado, en el caso de que exista un ligero cambio en una serie de acontecimientos, y estos terminen sucumbiendo ante el caos, que todo termine siendo muy diferente, es la contingencia tomando lugar. Lunes en la mañana, suena la alarma, le das posponer a 5 minutos, y te levantas 5 minutos más tarde de lo normal. Si esa diferencia de 5 minutos solo causa que tengas que cruzar la calle corriendo para tomar el autobús y de igual manera llegas a tiempo a tu destino, es un evento convergente. Pero si en lugar de eso el autobús termina atropellándote y mueres, el posponer 5 minutos fue un evento contingente. Un mismo evento tiene el potencial de no hacer nada o de cambiarlo todo. En la naturaleza de la teoría del caos, resalta el hecho que es muy limitado lo que realmente podemos llegar a predecir o conocer con absoluta certeza, no solo en términos científicos, sino en nuestra vida. Nuestras acciones, por más minúsculas que sean, pueden llegar a tener un efecto significativo en nuestras vidas y en la de los demás. Pero al solo poder percibir una rama de la infinidad de posibles consecuencias, no nos es posible contemplar la magnitud de nuestras decisiones. En 1926, el señor y la señora Stimson fueron de vacaciones a Kioto, Japón. Luego de unos días de recorrer sus calles y paisajes, Kioto les pareció una de las mejores ciudades del mundo. Quedaron enamorados de ella. 19 años después, el señor Henry Stimson termina siendo el secretario de guerra de los Estados Unidos y recibe el memo de que Kioto ha sido seleccionada como el objetivo de lanzamiento de la primera bomba atómica. Su amor por esta ciudad hace que convenza al presidente Truman de cambiar esta decisión, y finalmente termina siendo Hiroshima el primer objetivo. La razón de que en 1945 cientos de miles de personas murieran en Hiroshima y no en Kioto fueron las vacaciones de una pareja de esposos. Todos somos parte de esta casualidad llamada existencia, y si hay algo que aprender de este accidente que tal vez nunca lleguemos a entender, es que lo más sensato quizás sea intentar vivir de una manera más consciente, sabiendo que nuestras acciones también influyen en cierto modo en la vida de los demás, que no estaría de más intentar ser un poco más empáticos, y simplemente tratar de que todos disfrutemos del viaje. Incluso si un oficial te retrasa.